En todo caso, continuamos, amigos, con nuestro foro. Eh, a continuación tenemos pues lo que es la crisis educativa y las perspectivas que se tienen. Estará a cargo del secretario del FENATEP, el señor Pedro Castillo Terrones, quien nos hablará sobre ese tema. Adelante, señor Pedro Castillo Terrones. Buenas noches. Muy buenas noches, mi hermano. Gracias por el espacio y saludar desde Chota a todos los maestros de Andahuaylas y a todos los maestros de la región de Apurímac, a todos los maestros de la Macro Sur. Un abrazo. Primero, para rechazar rotundamente la negra y cobarde actitud del gobierno de asumir una situación de represalia y detención al compañero Mauro Concha Villegas, secretario regional del SUTE Apurímac, así como el presidente del Frente de Defensa, ¿no? Haciendo uso, en todo caso, de su pleno derecho de hacer de conocimiento al país cómo está la educación en Apurímac, cómo está la educación en todo el Perú. Y luego, para felicitarles a ustedes por este espacio y desde esta tribuna, manifestarles también de que este Estado corrupto y caduco que no puede encarar abiertamente este derecho constitucional de la educación, así como en este momento no podemos, tenemos que estar buscando un punto, una señal para poder comunicarnos, incluso se nos hace difícil aperturar la cámara porque tenemos ciertas debilidades con la conexión, pero haciendo el esfuerzo para informarle al Perú y a los maestros de Apurímac y a la población de que esta pandemia, si algo hay que rescatarla, que nos ha permitido desnudar de cuerpo entero esta realidad, cómo es que en el Perú el Estado, los gobernantes se han olvidado de la población. Mire lo que ha pasado con el sector salud, qué está pasando con la vida y la salud de nuestros pobladores, de nuestros hermanos, y cómo ha pasado y cómo es que se han olvidado del sector educación a nivel nacional, ¿no? Y encima, y todavía pomposamente coludido con los medios de comunicación, este gobierno ha salido a decirle, ¿sabe qué? Vamos a reactivar la economía, y le ha dado pues dinero ¿a quién? ¿Al pueblo? ¿Le ha dado a los trabajadores? Por el contrario, ha despedido un aproximado de 8 millones de trabajadores en este momento y ha reactivado la economía de la gente que está al lado de la CONFIEP, a gente que no se ha puesto al frente para encarar este problema de la pandemia, ¿no? Menos aún a los trabajadores. Peor, desconociendo y olvidándose de aquel hombre que ha parado la olla y ha puesto los manteles en pandemia, como es el hombre, el agricultor, el campesino. Entonces, creemos importante decirles de que ante esta crisis generalizada, los maestros hemos salido a luchar el día de ayer con la finalidad de qué manera podemos estructurar ya no solamente la agenda de la lucha del magisterio, sino a nivel nacional, juntas con otras organizaciones, con otros movimientos sociales, sindicales y populares, a la cual el día sábado tenemos nuestra reunión con las bases regionales de la Federación, y el día domingo, a partir de las 9 de la mañana, estructuraremos una asamblea más abierta con la Federación Nacional de Salud, con la Federación Nacional Minera, los maestros de la educación superior, los jóvenes universitarios, ¿no? Y también con otras organizaciones como los ronderos, como los pescadores, con la finalidad de que de una vez se agende no solamente la problemática educativa, sino también que ya se haga una agenda del pueblo mismo, ¿no? Es necesario que no solamente el gobierno, sino el Congreso tiene que encarar estos problemas urgentes y estas necesidades del país. En ese marco, de hacerles de conocer de que también el magisterio peruano ha hecho de conocimiento a través de la Federación cuáles son sus demandas, no solamente al ministro de Educación, sino a la Comisión de Educación del Congreso. Se viene trabajando un proyecto de ley para restituir los derechos laborales de los maestros en el marco de un proyecto, el 5888, que ya está en manos de la Comisión. Esperamos de que los compañeros maestros
también en cada una de las regiones socialicemos con nuestros congresistas de todo el Perú y en cada uno de los órganos, en las oficinas desconcentradas de los parlamentarios, para que no solamente se socialice este proyecto de ley, sino se garantice su agenda y se luche a nivel nacional. Y luego de ello, pedir inmediatamente al Ministerio de Educación que debe nombrarlas inmediatamente a nuestros maestros contratados que están esperando una posibilidad de trabajo a nivel nacional. 178,000 maestros contratados en este año que han sido también totalmente hostigados, 218,000 maestros desocupados en todo el Perú, que el gobierno no ha abierto su boca para darle ni siquiera un bono, ¿no? En la implementación de esta fracasada estrategia de aprendo en casa, ¿no? Que le dijimos al ministro en sus propias narices de que esto no iba a funcionar, y ha salido en colusión con los medios de cobertura nacional a decir de que esto es un éxito, cuando en la realidad no llega ni siquiera al 26% a nivel nacional, ¿no? Le exigimos al gobierno de que debe sacar esta situación para atender a los maestros, formando, así como se ha formado los comandos COVID en cada pueblo, debería formarse los comandos de la educación en todo el país, incluyendo a nuestros alcaldes y a nuestros gobernadores que parece que han desaparecido por la pandemia, y que el gobierno debería sacar a través del Ministerio de Educación los eruditos del ministerio, sus especialistas de las UGELES, y estar más cerca de nuestros estudiantes, de los maestros. Nada de esto ocurrió. Lo que optó es por hacer un despilfarro de dinero y pagarle a la prensa y también a ciertos grupos, a los faranduleros, y decir pues que no hay dinero para otra cosa, pero sí hay dinero para comprarse carteritas, zapatos, incluso negándoles el pago de la deuda social, en colusión también con una camarilla del CEN de Patria Roja, que antes del 14 de agosto se sentaron a conversar y poner en la agenda esta resolución ministerial 326 que encamina la privatización de la educación y por la cual el día de ayer hemos salido, y agradecemos a algunos gobernadores regionales del país que ya sacaron compromisos, sacaron sus ordenanzas regionales, acuerdos de consejo, de que esta resolución no va a ser implementada en algunas regiones, y esperamos de que la región de Apurímac y con las otras regiones también asuman este papel y juntamente con ellos hacerle recordar al Estado que tiene que asumir un derecho constitucional que es el derecho a la educación. Y agradecemos a algunos gobernadores regionales del país que ya sacaron compromisos, sacaron sus ordenanzas regionales, acuerdos de consejo, de que esta resolución no va a ser implementada. Para hacer de conocimiento también, bueno, mil disculpas, tengo ciertos problemas con la conectividad, hacer entender de que esta semana se viene agendando ya el problema de la derrama magisterial, y esperamos de que, así como lo han hecho otras oportunidades, estos señores que han salido no solamente a convertirse en caseritos de los medios de comunicación, sino que también a comprarse incluso gabinetes completos, bancadas y despachos congresales, ya con la finalidad de truncar el clamor de miles de maestros, como ha pasado en esta pandemia. De 1.100 maestros que han fallecido en el Perú, 600 maestros aportaban a la derrama magisterial, y cuando estaban en los últimos momentos de su vida, en agonía, pedían de que deben recibir o deberían ser devueltos su propio dinero para comprarse un poco de oxígeno, al igual que están muchos maestros en este momento. Nada de esto tampoco ha ocurrido, y por eso es que el magisterio se ha ratificado de que la derrama magisterial debe ser intervenida inmediatamente, previa auditoría, su liquidación inmediata y la devolución de los aportes de los maestros con todos sus intereses. Esta camarilla, este cascarón que está ahí para ponerle la agenda al Ministerio de Educación, no tiene ningún asidero en las bases y en el pueblo. Por eso es que a nivel nacional exigimos, así como se ha exigido el día de ayer, la renuncia inmediata del señor Ministro de Educación, y que el Estado y el gobierno declare en reorganización total el Ministerio de Educación y sus órganos desconcentrados,
de todo el país y también declara en emergencia la educación rural de toda la nación. Esa es nuestra lucha y por la cual reiteramos que los maestros en todo el Perú salgamos siempre con ese ímpetu, con esa fuerza a la cual el día de ayer los maestros de Apurímac y las regiones del Perú hemos demostrado de que no nos pueden mantener bajo mordazas y bajo encierros para que el gobierno y sus aliados y sus acólitos siga haciendo lo que quiera. Un abrazo, mi estimado César, y esperamos de que tengamos suerte de debatir algunos puntos en los minutos siguientes. Muchas gracias al profesor Pedro Castillo. Entendemos el problema que tenemos actualmente, como usted ha señalado, la conectividad. Si aquí en Lima o en mismo Andahuaylas tenemos los problemas, ¿cómo será en lugares más recónditos, en todo caso, de nuestro territorio peruano? ¿No? Entendemos también de que la precariedad de nuestro Estado en todo aspecto, en el tema educativo es latente, en el tema salud, en el tema cultural, en el tema económico, hace que realmente estemos pasando esta crisis que tenemos actualmente. Así que aperturamos la sala, profesor Castillo. Profesor Rincón, por favor. Sí, agradecemos en todo caso al profesor Pedro Castillo por compartirnos la situación del magisterio peruano. En todo caso daremos pase al profesor Oscar Pérez, quien está como panelista. Profesor Oscar, adelante por favor. Buenas noches a quienes están en este importante evento. Saludarlo al maestro Pedro Castillo y por supuesto saludar a la institución educativa PIA, a Federal, que son quienes organizan este evento y el aniversario del Colegio PIA. Hablar de crisis educativa no solo es remontarnos a los tiempos de hoy. La crisis educativa en el Perú tiene larga data, viene de tiempos mucho más atrás, y que el asunto de la crisis educativa no es solo un asunto de presupuesto, sino también del enfoque y el modelo del sistema educativo que se implementa en el país. Un modelo educativo que no es propio, que no es inspiración de la necesidad, de las aspiraciones del pueblo peruano. Generalmente y hasta hoy, todos los modelos educativos que se han implementado en nuestro país son calco y copia de otras realidades, de otros contextos, y que desde luego, como no son modelos que han sido inspirados en la necesidad y la realidad peruana, han ido fracasando una tras otra. Por eso es que es importante que el magisterio organizado, en este caso FENATEP, y los actores de la educación, inspiremos un modelo y un sistema educativo pertinente para nuestro país. En base, ¿para qué queremos formar a nuestras generaciones? Para adelante, ¿cómo queremos que sea nuestro Perú? Por lo tanto, ahí va a ser fundamental los hombres, las personas que se van a formar. ¿Y quiénes lo hacen? Educación. En esos tiempos tenemos una sociedad totalmente deshumanizada, con alta delincuencia, con corrupción, con deterioro de valores, sin respeto a los medios a nuestro medio natural, a nuestro medio ambiente. En conclusión, estamos hablando de una sociedad con serios problemas. Estamos, en todo caso, teniendo una calidad humana en el Perú totalmente deteriorada. La calidad humana totalmente deshumanizada. ¿Resultado de qué? Resultado de una mala educación, de una mala planificación en educación, resultado de que este sistema educativo es impertinente. De ahí la necesidad de tener un nuevo modelo y una nueva propuesta educativa para nuestro país. Además, el modelo educativo que tenemos hoy y los que tuvimos antes responden también a las exigencias de la imposición de un modelo económico que nos han impuesto y nos sigan imponiendo.
La economía con la educación va de la mano. Los quienes conducen los destinos de nuestro país e imponen modelos económicos en nuestro país, necesitan también mentes que sustenten ese modelo económico. De ahí que la educación está también sujeta, dependiente del modelo educativo en el que nos han impuesto. Esta pandemia, ya lo decía el maestro Pedro, ha desnudado al gobierno, al Estado peruano, en qué situación estamos. Y hemos visto la precariedad del sistema educativo, que incluso en situaciones de emergencia educativa que estamos hoy atravesando, por ejemplo, la compra de los tablets. El propio ministerio ha fracasado en poder concretar esta compra de las tablets y poder entregarlos a los miles y miles de niños y escolares de nuestro país que tienen serias dificultades de conectividad para trabajar en esta educación a distancia. Y por lo tanto, como ha fracasado, se les está excluyendo de este sistema educativo tan difícil que atravesamos en estos momentos a estos miles y miles de escolares. Entonces vemos cómo la precariedad está en el propio ministerio. Además, tenemos que ver los diferentes acuerdos, conjunción de ideas y acuerdos que se han venido dando a nivel nacional o regional, como el Acuerdo Nacional, como el asunto de los proyectos educativos regionales, solo han sido finalmente declarativos y que los propios gobernantes no han sabido implementarlos y que han dejado de lado. De nada sirven los acuerdos, el Acuerdo Nacional, por ejemplo, solo hablando del asunto presupuestal, se había dicho que al 2021 se debía destinar el 6% del PBI y que anualmente se debía ir destinando progresivamente un 0.5% y que esto, ya estamos a un año en el 2021, no se concreta. Este año se destina el 3.8% de nuestro PBI. ¿Y dónde está ese acuerdo nacional que tanto nuestros gobernantes pregonaron y que finalmente no se cumple? Hace poco el Congreso aprobó que se destine en el presupuesto para el 2021 el 6%. El Ejecutivo se ha opuesto, tratándose de aquel hecho que es educación, que debía ser la prioridad. Nos hace entender que el gobierno del Estado no le presta mayor importancia al tema educativo, no tiene mayor disposición de destinarle al tema educativo su presupuesto correspondiente. Entonces, no va a quedar simplemente en el tintero cualquier acuerdo, cualquier intención que se puedan ir formulando para adelante, como es el caso del proyecto educativo nacional al 2036. Si vamos con esa misma intención y poca disposición de nuestros gobernantes para implementar políticas que mejoren el tema educativo en el país, simplemente el proyecto educativo nacional, hoy vigente y que va hasta el 2036, también quedará en el tintero y seguramente en el 2036 seguiremos hablando de crisis educativa, de repente aún peor de lo que atravesamos en estos tiempos. Además, habría que tomar en cuenta que el asunto magisterial se ha precarizado bastante, y especialmente a partir de la década de los 90 con la aplicación del modelo neoliberal con el fujimorismo. Tantos maestros que egresan de nuestras universidades e institutos, en su mayor parte están desconectados de su contexto y pareciera que no les interesa lo que pasa en nuestro entorno, en lo económico, lo social, y sin embargo nosotros los maestros tenemos cotidianamente que enfrentarnos a esa realidad. El maestro
que no está vinculado y no asimila su vida cotidiana, no conoce su mundo, el mundo que lo rodea, fácil, no podrá fácil engarzar los diferentes conocimientos, sapiencias, la misma ciencia, para que pueda hacer pensar de modo distinto a estos hombres que finalmente son los que van a transformar toda esta situación de desorden que vivimos en estos tiempos. A ello tendríamos que agregar la pobreza y la pobreza extrema creciente. Y a propósito, en este último año, la pobreza extrema ha crecido y la pobreza también ha crecido tremendamente, el cual hace que las familias estén bastante carentes de economía, el cual se va a reflejar en que los estudiantes escolares que están en los colegios van a tener también carencias de diferente naturaleza para su aprendizaje. Una de ellas, por ejemplo, tecnología, y que no acceden a la conectividad. Ahí habría que subrayar quizá, porque es un asunto de coyuntura, la resolución ministerial 326 que hace pocos días atrás nomás el Ministerio de Educación ha publicado, dándoles carta libre, otorgándoles la facultad a las DRES y a las UGELs para que puedan firmar convenio con organismos, entre comillas, sin fines de lucro, tanto nacionales como extranjeros. De ninguna manera vamos a creer nosotros los maestros, los padres de familia, la misma población, que van a haber entidades nacionales o extranjeros que porque simplemente consideran, son tan buenos y quieren aportar a la educación, van a invertir su tiempo y recursos a cambio de nada. Eso es ilógico y no vamos a creer. No tiene otra intención que el de ser privatista, esta intención. Y nos llama la atención que el gobierno actual, a través de su ministro de Educación, esté comenzando a hacer aquello que hace tiempos atrás ya el magisterio había venido manifestando, que el gobierno y el sistema tienen la pretensión de privatizar la educación y quieren de esa manera desligarse de la alta responsabilidad que tienen como Estado de asumir los costos y las obligaciones que tiene de dar educación pública y gratuita a la población, especialmente a los sectores más pobres del país. No vamos a dejar de pensar que este dispositivo 326, resolución ministerial, va finalmente también a afectar los intereses de los propios maestros. Aquellos que administren X colegios van a ser los que seleccionen sus profesores, van a ser los que le van a dar el visto bueno al director. Simplemente lo que pasa hoy, los convenios religiosos. ¿Acaso para ser profesor de religión o profesora de religión no necesitan autorización de una entidad como es ODEC? Similar caso va a pasar si se concreta finalmente estos hechos. Tarea grande de los maestros, como el que ayer pudimos concretar, de rechazar esta medida que ya viene implementando el gobierno y que se derogue la resolución ministerial 326 para la salud de la educación de los maestros, porque no podemos estar en este vaivén tan difícil que atravesamos. Con este preámbulo yo quisiera plantearle al maestro Pedro Castillo para que nos pueda manifestar su punto de vista o de repente respuestas más concretas. Desde el FENATEP, no sé si ya se tiene alguna propuesta educativa alternativa al actual modelo educativo. Y lo otro, ¿cuáles son o serían los desafíos del magisterio nacional y cuáles los desafíos de nuestros gobernantes para adelante? Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Oscar. Muchas gracias. Yo pediría, por favor, estamos hablando de derechos, estamos hablando de matemáticas, de cosas que tenemos que visibilizar.
como acaban de mencionar sobre el tema educativo legal, pedí a todos, por favor, abramos nuestras pantallas para vernos mejor. Para saber por lo menos que estamos aquí todavía, estamos conversando estos temas, creo que tenemos que abrir nuestras pantallas para vernos, para querernos, para amarnos. No hay otra forma, amigos. Abran sus pantallas, como decimos, ama penjacuspa. Uyakita churay kuikaipi. Ama penjacuspa. Seguimos con la conversación antes de que conteste el profesor Castillo. ¿Alguien más quisiera intervenir, por favor? Elizabeth. César, buenas tardes. Creo Ya. que por fin puedo hablar, aunque no me puedan ver. Buenas tardes con todos y un saludo muy especial al profesor Carlos por el aniversario de su colegio. Y felicitaciones a los ponentes del día de ayer, del día de hoy día, muy interesantes. Aprendí, después de salir de mi labor escolar, creo que he aprendido más matemática. Pero realmente es muy doloroso la situación que se plantea, ¿no? El problema de la educación y el magisterio, creo que está, o estamos seguros, que está en el tema, en modelos, en los programas copiados de otras realidades, los factores sociales, económicos, políticos y culturales. Pero también, yo creo que es lo más importante, está en el silencio del maestro. El maestro tiene que levantar su voz, ¿no? El maestro solo acata lo que nos mandan. Entonces yo creo que es hora de construir nuestro propio proyecto local, regional, nacional, de acuerdo a nuestras realidades. Somos un país pluricultural, ¿no? En este marco nosotros tenemos, o de este tipo de actividades, tiene que salir alternativas de solución, ¿no? Yo entré a trabajar al magisterio en contra de toda mi familia y en contra de toda lo que significa ser maestrito, entre comillas, por supuesto. Entonces, entré a trabajar con mucha emoción, mucha expectativa, y mi padre me enseñó a amar a mi carrera de maestra, ¿no? Trabajé 30 años y salí con sentimientos encontrados. Por un lado, feliz por la satisfacción lograda, porque el resultado que nosotros vemos en el caminar en nuestros alumnos, que ya son profesionales y nos saludan, nos mandan su agradecimiento, yo creo que es un logro. Esas son las satisfacciones del maestro. Pero por otro lado, muy decepcionada por la forma como actuamos los maestros. El maestro que me antecedió en la palabra dijo muy claramente, ¿no? Que hoy en día el maestro no trabaja o no se hace maestro por vocación, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido también el maestro no se involucra. Hay un buen porcentaje de maestros que no se involucra en la tarea y en lo que realmente significa nuestra tarea, nuestro trabajo, nuestra profesión. No falta el empoderarse de esto. Entonces, si no se empodera con la profesión, tampoco se empodera en forma de involucrarse con nuestros alumnos, con nuestra realidad, en busca de los cambios, ¿no? No se involucra en la esencia que significa nuestra profesión. Sabemos que los gobiernos de turno no están interesados en la educación, por intereses que ya sabemos. Por lo tanto, el maestro tiene que ser el actor social del cambio. En este sentido, yo le pregunto al maestro Castillo, no, ¿cuáles son las alternativas como maestros? ¿Cuáles son las alternativas que vamos a proponer para este cambio? Hace 2, 3, 4 años hemos tenido la oportunidad de juntarnos todo el magisterio como nunca, como hacía muchos años que no lo hacíamos. Y por intereses también de algún maestro rompió toda esta unidad. Entonces, ¿qué hacemos para lograr nuevamente esta unidad? ¿Y qué hacemos, qué alternativas proponemos para el cambio, profesor? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por todo.
Muchas gracias, Elizabeth. Muchas gracias. Unas 2 o 3 intervenciones más para que el profesor Castillo pueda responder, por favor. ¿Alguien? ¿No hay intervenciones? Entonces, ¿no hay? Sí, adelante, adelante. Adelante. Muy buenas noches, profesor Muy bien, adelante, profesora. César. Adelante, adelante. ¿Me están escuchando? Sí, profesora Elizabeth de Torres Sierra. Sí. Adelante, por favor, adelante. Muy buenas noches con todos los ponentes. También quiero participar en el aspecto de nuestra organización, que es el SUTEP, en las regiones, y a nivel nacional es la organización que está a su cargo del nuevo compañero Pedro Castillo, ¿no? Para poder FENATE Perú, poder preguntarle, decirle, seguimos en la lucha, sí seguimos en la lucha. Hablamos tanto que tenemos que reclamar nuestros derechos, pero para reclamar nuestros derechos, primeramente tenemos que entendernos entre nosotros, los profesores, ver nuestras debilidades, nuestros problemas, pero en conjunto. Usted es el representante de todo el país con esta nueva organización, que anteriormente estaba pues encabezado orgánicamente con el CEN de Patria Roja, pero hay una pugna en la organización. Tenemos dos organizaciones que nos tienen a los colegas entre la espada y la pared. Una que pues año tras año es reconocido. Es una organización bien reconocida. Ahora también la organización del compañero Pedro Castillo también ya está reconocida. Pero hay una duda. No hay pues una convicción en los colegas. No podemos estar así con esta división para poder reclamar algún derecho que es justo, reclamar nuestros derechos, nuestras reivindicaciones. Podemos hablar, decir, de repente cambiar el modelo de nuestra educación a nuestra realidad. Pero ¿cómo vamos a hacerlo eso, colegas? Si entre nosotros todavía ni siquiera nos entendemos, ni siquiera nos comprendemos, porque ni siquiera nos respetamos. No respetamos, en la organización no se respetan los estatutos. Los estatutos pues utilizamos y lo manejamos de acuerdo a nuestros intereses. No puede ser. Yo sé que podemos lograr mucho, porque somos cantidad de profesores a nivel de todo nuestro país. Y como siempre he hablado con usted, colega, compañero Pedro Castillo, si nosotros entraríamos con la fuerza de ser uno, luchar por nuestro país, dando ejemplo de repente de cambio de toda nuestra estructura en nuestro país, lo podemos lograr, pero con la unidad.
¿Qué está pasando? Estamos repitiendo. Tanto nosotros hablamos mal de los compañeros que son de repente que todavía existen, los compañeros del CEN, de Patria Roja, sí hay. Acá también en Andahuaylas tenemos todavía que se identifican con esa organización y se les respeta, sí se les respeta, pero ¿qué es lo que está pasando? Hablamos mal de ellos, pero hay veces que nosotros también estamos actuando como ellos o peor que ellos. No puede ser. Tenemos que cambiar, respetarnos entre nosotros. Estamos débiles, muy débiles, pero ¿qué? En la organización. La organización tenemos que cambiar partiendo de lo más profundo, poco a poco. De repente recuperando la credibilidad de nuestros colegas, porque ahora se está viendo los colegas que son nuevos. Ya no hay esa fuerza, esa convicción que había antes. ¿Por qué? Porque no le estamos dando un buen ejemplo. Por favor, recapacitemos y fortalezcámonos como organización para poder seguir adelante. Hay muchas reivindicaciones que tenemos que seguir luchando. Por ejemplo, ¿qué dijeron cuando cuando a los colegas a nivel nacional nos quitaron, bajaron de nivel, nos han debilitado en ese momento? A los colegas que no se sometieron a la evaluación, bajaron del nivel. El que estaba en cuarto nivel le bajó a tercer nivel. Y los que han sido premiados. El que estaba en el tercer nivel pasó automáticamente sin dar evaluación al cuarto nivel. ¿Quién dice algo de eso? ¿Hay algún reclamo? Pido que se reclame también ese aspecto, porque no puede ser ese abuso que se comete y nadie dice nada, ni siquiera el sindicato. Muchas gracias, profesor César. Gracias. Gracias, profesora Elisa, muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir, por favor? Una cosa concreta, por favor. Su consulta, pregunta. Bueno, no habiendo otras intervenciones, le damos paso al profesor Castillo. Espero que haya tomado en cuenta las consultas que le han hecho. Adelante, profesor Castillo. Ya. Adelante, profesor Castillo. Profesor Castillo. ¿Está en la sala el profesor Castillo? Profesor Pedro Castillo, adelante, por favor. ¿No está, creo? Profesor Castillo. Bueno, parece que no está. En todo caso, no sé si el moderador, el profesor Oscar, de repente podría sintetizar o dar alguna respuesta, si fuera tan amable. Muchas gracias. Nos hubiese gustado que el profesor Castillo pueda responder a estas inquietudes que desde las bases lo planteamos, porque consideramos que es importante que desde el campo magisterial de aquellos actores de la educación se pueda levantar una nueva propuesta educativa acorde a las expectativas, a las necesidades de nuestro país. Quienes estamos cotidianamente laborando educación, seremos los que mejor podamos perfilar un nuevo enfoque pedagógico, un nuevo modelo educativo para nuestro país. Es lamentable que a lo largo de la historia del Perú, si revisamos cuántos ministros o ministras, maestros o maestros hemos tenido, contados, 2 o 3. La mayor parte, incluido el actual, son ingenieros, economistas, sociólogos, pero maestros no lo hemos tenido.
más aún maestros de base, maestros que han trajinado en aulas y han tenido ricas experiencias, no lo hemos tenido como ministros. De ahí el fracaso, pues. Solamente de gabinete nos plantean las cosas. Creo que todos vamos a concordar en que necesitamos una nueva propuesta educativa inspirada desde la vida del estudiante, de la experiencia docente para nuestro país. Ahí creo va el desafío. Y el desafío como magisterio pienso que para adelante no solo de hecho está la defensa de nuestros derechos, la conquista de nuestros derechos, sino también el plantear, el replantear de cómo queremos hacer educación, de replantear la currícula educativa en nuestro país. Pienso que ahí el desafío y que mejor si podemos encarar de manera organizada. La preocupación, desde luego, es la unidad del magisterio. El día martes, si no me equivoco, o el lunes, enfocamos ya el tema magisterial y ahí un tanto también ya se vio como una preocupación seria la división del magisterio. Estamos fragmentados y eso creo que no nos ayuda, no solo para reclamar derechos, conquistar derechos, sino también para inspirar un nuevo modelo, una nueva propuesta educativa para nuestro país. Yo quiero agradecer a los participantes de este tema y del foro por haberse dado tiempo de participar en este tema. Muchas gracias, César y profesor Carlos. Muchas gracias a profesor Castillo, Oscar Pérez, muchas gracias. Con esto, en todo caso, vamos concluyendo la parte temática de las ponencias que hemos tenido el día de hoy y a los problemas que tiene el magisterio. Creo que las dos primeras ponencias nos enseñaban algunas cositas de repente para ir sumando, para ir arreglando las cosas y entenderlo mejor. Por ahí tenía un poema que escuché allá cuando era universitario, decía: maestro, yo te acuso, ¿no? Yo te acuso porque no me enseñaste la verdad. Entonces creo que un llamado en todo caso a los profesores a esa unidad que ustedes están pidiendo, y esa unidad debe ser también la unidad que refleje nuestro país al final, ¿no? Entonces vamos a cerrar con esto, amigos.